Buenos días, estimados y estimadas. Vamos a continuar con las grabaciones de las clases entonces de FEPA, de Formulación y Evaluación de Proyectos Agrarios. Nada más que recordarles que nosotros en los videos anteriores lo que habíamos hecho era mostrar cómo pasábamos desde el árbol de problemas hacia el árbol de objetivos. Una vez que ya teníamos identificado nuestro árbol de objetivos, lo que hicimos ahora fue traspasar esos objetivos que teníamos ahí declarados y los instalamos con la lógica de un proyecto tradicional. Entonces, vamos a intentar aproximar un poquito la camarita para que el zoom, para que ustedes alcancen a leer. Bien, nuestro primer objetivo que teníamos declarado era disminuir, que es el objetivo general, disminuir la intermediación desde los productores campesinos de la agricultura familiar hacia los consumidores. Nosotros en nuestro árbol de objetivos solamente teníamos declarado disminuir la intermediación. Ahora le agregamos entonces todos los apellidos que nos permiten identificar a quién se refiere esta disminución de intermediación y dónde estaríamos proponiendo que se realice esta disminución. Entonces, cuál es la zona donde vamos a realizar nuestro proyecto. Entonces acá, como les decía, disminuir la intermediación entre los productores campesinos de la agricultura familiar hacia los consumidores. ¿De dónde? De la zona metropolitana y sur. Vamos a acotarlo geográficamente también, porque sabemos que Chile es bastante largo y vamos a partir desarrollándolo en una zona. Entonces, ahí tenemos nuestros objetivos generales. Ahora, nuestros objetivos específicos los tenemos declarados acá. Tenemos primero minimizar costos de transporte, ¿cierto? Y acá de los campesinos de la agricultura familiar de la zona metropolitana y sur. Luego incentivar la diversidad de la producción de los campesinos de la agricultura familiar de la zona metropolitana y sur. Generar información para consumidores y campesinos de la agricultura familiar de la zona norte y sur. Y potenciar la asociatividad tenemos los consumidores y los campesinos de la agricultura familiar de la zona norte y sur. Una vez ya construida esta lógica, entonces, lo que pasamos a hacer es a la siguiente etapa de desagregación. Ahora tenemos que generar actividades relevantes para poder cumplir estos objetivos. Entonces, las actividades las vamos a poner objetivo específico y le vamos a agregar acá una rayita de actividades, ¿cierto? Entonces van a haber diferentes actividades concretas que vamos a desarrollar para poder alcanzar y cumplir los objetivos que estamos declarando. Luego nuestro paso siguiente va a ser enunciar cuáles son los indicadores que nos van a permitir realizar el seguimiento del cumplimiento de estos objetivos. En este momento me encuentro buscando un plumón, porque solamente tengo ahí un plumón permanente. Bueno, la verdad no lo encontré, así que vamos a seguir con el librito. Después, si nos hace difícil, agregamos otro video más. Por ejemplo, si nosotros queremos minimizar los costos de transporte, ¿qué tipo de actividades podemos desarrollar? Una actividad pudiese ser identificar una ruta óptima, ¿cierto? Entonces, que el conjunto de campesinos se congregara en una reunión y viera cuáles son sus puntos de localización geográfica y cuál sería el recorrido óptimo para que, por ejemplo, un camión de esta agrupación pudiera recoger pasar por todos los productores a buscar su mercancía. ¿Ya? Entonces, pero para eso estamos suponiendo, esto yo lo traspasé directamente de nuestro árbol, estamos suponiendo que ya tenemos una organización al interior de los campesinos. Por lo tanto, este objetivo que tenemos al final, ahora tal vez correspondería pasarlo acá arriba, porque antes de hacer cualquier acción en grupo, tenemos que desarrollar una asociatividad entre los interesados. Entonces, vamos a minimizar costos de transporte, lo vamos a correr y vamos a dejar como nuestro primer objetivo específico. Potenciar la asociatividad. Entonces, ¿cuáles son las actividades para potenciar la asociatividad? Primero, naturalmente, tenemos que hacer una reunión, convocar a una reunión
para que los productores de las zonas, de las diferentes microzonas, se conozcan. Entonces, reunión, vamos a poner reuniones de productores. Una vez que los convocamos a la reunión, que los hacemos que se presenten, que se conozcan, tal, nosotros podemos mostrarles, presentarles formas de asociatividad. Nosotros podemos decirles, miren, una alternativa es que ustedes formen una agrupación. Eso es lo más sencillo. Como agrupación, ustedes se van, se inscriben, por ejemplo, en su municipio, forman simplemente como una organización de productores, ¿va? Y lo definen así y lo inscriben en su municipio local y ya pueden empezar a funcionar como organización. Ese sería el modelo más rápido y más sencillo. También podríamos decirle, que es lo que han hecho muchos productores informales, formen un sindicato. También es otro tipo de organización, en este caso vinculado a un espacio de trabajo. En ambos casos, estas dos organizaciones, si bien les permitirían a ellos formular una cantidad de proyectos, hay otros espacios de comercialización o de actividades productivas que no les permitirían hacer. Entonces, podrían como organización presentar un proyecto en conjunto, pero no podrían, por ejemplo, realizar una compra o una venta colectiva. Eso tienen que hacerlo ya como una empresa. Entonces, ¿cómo podrían hacer una alternativa jurídica que tienen los productores para organizarse y constituirse como una empresa? Es a través de una cooperativa. Entonces nosotros les podríamos presentar, informar y capacitar en cómo se forma, cómo se constituye una cooperativa. Entonces, primero, antes de nosotros decir constituyamos la cooperativa, de constituir la cooperativa, nosotros podríamos decir informar, tenemos que hacer una actividad para informar diferentes mecanismos de asociatividad y luego nosotros deberíamos decirles, bueno, entonces ya que tenemos informados diferentes mecanismos de asociatividad, vamos a definir una forma particular. Entonces, pero como además nos interesa, por las garantías que les posibilita el formar una cooperativa, ¿qué les vamos a decir? Les vamos a presentar además cómo funciona una cooperativa. Entonces tenemos que informar, hacer una reunión de información de diferentes mecanismos de asociatividad, pero también tenemos que hacer una reunión a lo mejor para informar sobre el cooperativismo. Perdón, está muy mal los labios. Informar respecto al cooperativismo y cómo se hace. A lo mejor nosotros quisiéramos hacerlo nosotros mismos, pero, por ejemplo, ya existen organizaciones que están encargadas de hacer eso. Una de esas, por ejemplo, es la Unión Nacional de Agricultura Familiar. Entonces nosotros podríamos invitar a nuestros amigos de la UNAP para que les contaran a los productores cómo se desarrolla, cómo se arma, cómo funciona, cuáles son los principios que están detrás de una cooperativa. Entonces, y luego, una vez que ellos están informados referente a los tipos de asociatividad, lo que implica, los derechos y los deberes, cómo se hace una cooperativa, ellos podrían tomar la decisión y formar una cooperativa. Entonces, otro paso más, formar la cooperativa o la organización que ellos decidan formar, porque acá no se trata de imponer, sino que es la comunidad la que tiene que tomar la decisión. Entonces, tenemos una cuarta actividad que es formalizar. Mis disculpas por el mal plumón. Nada más lo vamos a marcar con rojito. Van a quedar actividades en rojo y negro. Entonces, tenemos primera actividad, dijimos, las reuniones. Segunda actividad, reuniones, esto es para conocerse, ¿no? Por los productores. Segunda actividad, generar información de los mecanismos, diferentes mecanismos de asociatividad.
Y tercera actividad podríamos poner, si en particular, porque tienen lógicas diferentes cuando yo formo una organización o un sindicato, cuando formo una cooperativa, informar respecto al cooperativismo. Y la cuarta actividad podría ser la formalización, con la... Si nosotros dijimos que acá, por ejemplo, para informar el cooperativismo, nosotros queremos vincular además a la gente de Luna, entonces tendríamos que agregar otra actividad que tuviese que ver con el vínculo con esos actores, ¿ya? Y la pondríamos en. Todas estas actividades luego las vamos a nosotros identificar en nuestra carta GAN, ¿cierto? Que vamos a construir. Entonces vamos a decir, a lo mejor las reuniones con los productores yo lo voy a realizar en el mes 1, ¿ya? Eso va a estar acá. La información de diferentes tipos de mecanismos de asociatividad y de cooperativismo puede que lo haga entre el mes 1 y el mes 2, porque también como depende de otras personas, yo no necesariamente a priori pudiese saber cuál es la disponibilidad que tienen los colegas para venir a acompañarnos. Y la formalización como un paso más adelante que requiere probablemente no solo que los productores lo vean en una actividad colectiva, sino que también lo reflexionen dentro de sus hogares, la vamos a dejar para el mes 3, el mes 4. ¿Ya? Cada vez que uno arma un proyecto, uno los meses los considera así, de manera general, porque uno no sabe qué va a pasar, en qué momento van a salir aprobados los fondos que uno tenía esperado, por lo tanto lo deja anunciado de manera general. Porque todo lo que uno formula en el interior de un proyecto es como un contrato que uno toma con la institución que a uno lo va a financiar. Entonces uno tiene que cumplir luego, dar cuenta de ese contrato y hacer fiel cumplimiento a lo que uno declara. Por lo tanto, uno tiene que saber y tener mucho cuidado hasta dónde pone la soga que luego a la cual va a tener que responder. ¿Ya? Esta lógica que tengo acá es la lógica que tengo que replicar para cada uno de los objetivos específicos, ¿ya? Entonces, además yo de tener ya definidas las actividades relevantes, tengo, como les decía, una carta GAN asociada al tiempo para esas actividades, pero además yo podría decir, voy a generar un par de indicadores para medir el cumplimiento de este objetivo que tengo acá. Que esto fue con lo que estuvimos jugando en clases el viernes pasado, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo? Vamos a hacer una rayita así y vamos a poner acá indicadores, ¿ya? Vamos a hacer esto nada más que a modo de ejemplo, porque sabemos, por lo que revisamos, que nosotros deberíamos tener diferentes indicadores para el objetivo general, para los objetivos y para cada uno de los objetivos específicos, porque los indicadores son los que me van a medir el pulso del cumplimiento de los objetivos que yo tengo declarados, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que yo verifique y revise para cada objetivo tener declarado una serie de indicadores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a partir, como dijimos, con el último objetivo específico, lo vamos a tirar arriba, que lo vamos a pasar luego arriba. Entonces vamos a enunciar ahora cuáles son los indicadores que vamos a construir para este objetivo específico, ¿ya? Como conversábamos el otro día, nosotros podemos definir estos indicadores en diferentes dimensiones y ámbitos. Entonces vamos a construir indicadores para la dimensión de eficiencia, eficacia, calidad y, por último, economía. Bien, entonces, acá nosotros hay otro tema que no hemos mencionado todavía, pero que también va a ser transversal a todo nuestro análisis, que es el que tiene que ver con el enfoque de género. Entonces, nosotros quisiéramos
a lo mejor eso da particularmente para que nos detengamos en una clase donde podamos discutir qué entendemos por el enfoque de género, porque no basta solamente con contabilizar hombres y mujeres que participan en esta actividad de la agricultura familiar, sino que también tendría que ver con cuestionar los roles de género y poder posibilitar a lo mejor una participación efectivamente equitativa, igualitaria, donde ambos tengan los mismos derechos y deberes, ¿cierto? Donde tengan igualdad de retornos de su trabajo, como igualdad de participación en los diferentes espacios jerárquicos que se van a formalizar. Ojalá, por ejemplo, si nosotros tenemos, vamos a potenciar la asociatividad, que dentro de la organización que formamos o de la cooperativa que instalamos, en cualquiera de sus, ya sea en su directorio o por ejemplo en las otras estructuras de las cooperativas como los comités de vigilancia, por ejemplo, que tengamos distribución o igualitaria o algún sistema que permita que efectivamente participen de manera igual a los espacios de poder ambos tipos de actores. La cooperativa de verdad es un buen espacio que nos permite eso porque tiene una distribución de poder que es bastante equitativa y que se va rotando en el tiempo, por lo tanto facilitaría la inclusión del enfoque de género, ¿ya? Entonces eso lo dejo como comentario al margen. Ahora miremos al margen pero transversal de alguna manera, ¿ya? Vamos a revisar los indicadores. Entonces pusimos, vamos a ponerlos al revés, vamos a poner primero eficacia y luego la eficiencia. Como discutíamos en clases, los indicadores de eficacia son aquellos que dicen relación, vamos a acercar la camarita, la vamos a poner acá, ¿cierto? Entonces, eficacia son aquellos indicadores que dicen relación con el cumplimiento del objetivo que estoy declarando, ¿ya? Entonces, si yo declaré en mi objetivo potenciar la asociatividad de consumidores y campesinos de la agricultura familiar, y entre ambos, digamos, debería primero ver cuáles serían los indicadores que me darían cuenta de que efectivamente yo logré potenciar esta asociatividad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podría tener acá diferentes indicadores asociados a la eficacia, como por ejemplo porcentaje de campesinos que participan en alguna organización de la agricultura familiar. Por ejemplo, ese sería un primer indicador. ¿Ya? Vamos a hacer un indicador para cada uno a modo de ejemplo. Entonces, porcentaje de campesinos de la agricultura familiar que participan en una organización. Sea esta una organización, vamos a poner una organización o cooperativa. Podría ponerlo así de manera general, agregado, o bien podría hacerlo desagregado, es decir, qué porcentaje de campesinos están participando en una organización y qué porcentaje de campesinos están organizados en torno a una cooperativa, ¿ya? ¿Por qué digo? Porque pudiese ser que alguno de ellos participar en una organización local al mismo tiempo que también es es miembro de una cooperativa, ¿ya? O muchas veces los miembros de la cooperativa quisieran ingresar a, por ejemplo, la Unión Nacional de Agricultura Familiar. Entonces, la idea es que no doble contabilicemos, ¿ya? Tenemos que tener harto cuidado con eso. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Acá tenemos el nombre de nuestro indicador, porcentaje de campesinos de la agricultura familiar que participan en una organización o cooperativa, ¿ya? ¿Qué es absolutamente relevante en esto que acabo de decir? Primero, que lo que yo construyo como indicador, como tiene que ser posible de hacer seguimiento en el tiempo, yo lo tengo que construir como un dato efectivamente comparable, ¿ya? Esto
como les decía en clase, los indicadores nos permiten hacer un seguimiento cuantitativo a nuestros objetivos que están declarados cualitativamente. Entonces, ¿cómo vamos a volver un par de indicadores comparables si, por ejemplo, me cambia el universo de base? Porque yo podría decir, el año 2010 había un universo, no sé, en la zona metropolitana de, estoy poniendo un número muy al azar, de 2.000 productores campesinos, ¿ya? Y de estos 2.000 productores campesinos, el año 2011, por ejemplo, este número se incrementó, porque para muchos jóvenes se volvió interesante, se cansaron de vivir en la ciudad y quisieron integrarse al universo campesino, ¿ya? Eso pudiese ocurrir, ojalá que ocurriese, ojalá que fuese una realidad. Como también podría pasar que hubiesen campesinos que dijeran, ya no doy más con esto y me voy a la ciudad. Entonces mi universo contra el cual yo voy a comparar cuál son la cantidad de campesinos que quisiera yo que se organizaran, puede ir cambiando año a año. Como puede ir cambiando, la forma de volverlo comparable es a través de un porcentaje o de una tasa, ¿ya? Entonces, cada vez que yo construyo un indicador, o voy a construirlo a través de un porcentaje, de una tasa, que pudiese ser una tasa de variación entre diferentes años, ahí yo lo tengo que decidir, ¿ya? Entonces, en el próximo video les voy a mostrar cómo tengo que desagregar en mi matriz de marco lógico estos indicadores que ahora estoy proponiendo. Entonces ahí tengo un indicador de eficacia. Después yo debería construir un indicador asociado a la eficiencia. La eficiencia, ¿qué es lo que busca medir? Lo que busca es saber, con los recursos que yo tengo disponibles, a cuánto soy capaz de llegar. Entonces a lo mejor, ¿cómo pudiese yo optimizar? Hay un concepto de optimización de recursos o de minimización de costos que está detrás de este concepto de la eficiencia. Entonces, o yo lo voy a vincular al gasto que yo hago para formalizar las organizaciones, por ejemplo, o yo esperaría que en el tiempo este gasto fuese disminuyendo porque hubiese más información disponible, porque los mismos campesinos se facilitaran la información, entonces que cada vez yo, por ejemplo, como Estado, como organización, tuviese que invertir menos recursos para generar una nueva cooperativa. Entonces podría yo poner acá gasto promedio para formalizar una cooperativa. Entonces ahí identificar cuánto es el gasto total que yo invertí en este objetivo específico, de su potencial, y de informar respecto al cooperativismo, cuánto gasté en total en eso, más los gastos legales y tal, versus el número de cooperativas que yo efectivamente formalice, ¿ya? Después también podría construir, o debería construir, un indicador asociado a la calidad, ¿ya? Entonces, en este indicador de calidad, ¿qué es lo que voy a buscar medir? ¿Cuál es el grado? Acá lo que me interesa es ver cuál es el grado de satisfacción, por ejemplo, de los campesinos en todo este proceso. Lo que yo quiero testear acá, ¿qué piensan los beneficiarios de mi proyecto? ¿Ya? O los usuarios del proyecto que yo estoy desarrollando. Y la forma de medir cómo ellos me están evaluando es a través de un indicador de calidad. Entonces, mi indicador de calidad podría estar asociado a porcentaje de campesinos de la agricultura familiar que participaron en el proceso de información y formalización que lo evalúan de forma satisfactoria. ¿Cómo yo mido que lo evalúan de forma satisfactoria? Probablemente voy a tener que haber construido un cuestionario detrás con diferentes preguntas
y donde yo mida la satisfacción en cada una de las diferentes etapas y luego proponer un promedio ponderado. De nuevo, esto que estoy construyendo ahora no es más que los nombres de los indicadores. Luego, en otro ejercicio, esto lo vamos a poner en la matriz de marco lógico, y para cada nombre de indicador vamos a asociar una fórmula de cálculo, un medio de verificación, una meta, un periodo de tiempo y supuestos que me digan en qué caso se podría cumplir o no cumplir o pondría en riesgo el cumplimiento del indicador por alguna situación que yo no tenga ningún control, ¿ya? Y luego, el último indicador que vamos a presentar acá de economía, pudiese yo construirlo en relación a la ejecución presupuestaria del proyecto, por ejemplo, o también podría yo decir, acá dentro de economía, yo con los recursos que tenía, no tenía disponible la cantidad total de recursos para hacer todas estas actividades, entonces me tuve que vincular con otras organizaciones, como por ejemplo la UNAF, y yo quiero saber cuál es en el tiempo yo esperaría poder vincular a otras organizaciones, y de alguna manera cada vez que yo me vinculo a una organización y esta me presta un servicio, es como si me estuviese haciendo una transferencia económica, porque detrás de eso, si yo lo miro en términos monetarios, habría un costo para los compañeros de participar. Entonces, yo podría decir, dentro del indicador de economía, dentro del gasto total que yo he realizado, qué porcentaje de ese gasto yo lo conseguí a través de la vinculación con otros. Entonces, el porcentaje del gasto que está asociado a gastos que pueden ser de cooperación o de colaboración o de donación. Porcentaje de gasto lo voy a poner acá de manera general de donaciones para el proyecto. Porcentaje de donaciones directamente, donaciones recibidas para el proyecto. Y lo estoy enunciando así para que ustedes vean que no solamente la ejecución presupuestaria es lo que pudiese estar como un indicador de economía, sino que acá pudiésemos incluir otros mecanismos de atraer recursos, ¿ya? Y eso sería interesante, incluso cómo vincular a lo mejor el mundo de las donaciones o las transferencias no económicas valorizándolas, que sabemos que dentro de los espacios, sobre todo cooperativos como los que nosotros tratamos de multiplicar, entonces una de las formas de muchas veces de las organizaciones de sobrevivir o hacerse de organización misma, digamos, es a través de las donaciones o de las actividades que realizan de forma gratuita y desinteresada mucha de la gente que participa en su red, ¿eh? Y eso, como nosotros, es un indicador que nos interesa potenciar, porque creemos que no toda la economía se traduce solamente en transferencias económicas, entonces lo vamos a dejar enunciado así, ¿bien? Entonces vamos a dejar hasta acá este pequeño video, nada más para que ustedes puedan entender cuál es la lógica con lo que nosotros hacemos. Veníamos del árbol de problemas, del árbol de problemas pasamos al árbol de objetivos, del árbol de objetivos identificamos objetivo general, objetivo específico, actividades para cada uno de los objetivos específicos que permitan en su conjunto posibilitar el cumplimiento del objetivo general. Como decimos, este es recién nuestro primer paso, nuestro primer objetivo específico, una carta Gantt asociada al tiempo de cumplimiento de las actividades de esto, porque las actividades son lo concreto, ¿no?, para cada uno de los objetivos, y indicadores que nos permitan a nosotros hacer seguimiento e ir evaluando en el proceso, en el desarrollo del proyecto, el cumplimiento de los objetivos. Eso por ahora, queridos, queridas, y no olvidar el enfoque de género.